Bienvenidos queridos amigos a este curso de costos por procesos. Recordemos que el objetivo de este curso es aprender la metodología de costos por procesos y cómo se acumulan los costos a medida que se van pasando por los diferentes departamentos. Ya vimos en las anteriores clases dos módulos importantes que se relacionan con el sistema que estamos desarrollando, que es el módulo de acumulación de costos por procesos de mano de obra y el módulo de acumulación de costos por procesos de materias primas. Si no has visto estos videos, te recomiendo que los veas en las clases anteriores. Hoy vamos a ver la metodología y el módulo de acumulación de costos por procesos de los costos indirectos de fabricación. Así que concentrémonos y entremos en materia. El objetivo entonces de esta clase de hoy es poder diseñar un sistema de costos indirectos de fabricación y vincularlo a nuestro sistema de costos. Recordemos que en nuestro sistema de costos ya hemos construido el sistema para calcular la materia prima, que son los diferentes inventarios, PEX y promedio ponderado que hemos construido. También hemos construido un sistema para calcular la mano de obra, que es esta que dice nómina, ¿ya? Y las dos las hemos vinculado a nuestro sistema de costos. Pero no hemos hecho todavía un sistema para calcular los CIF. Recomiendo a las personas que no han visto los videos para desarrollar los sistemas de materia prima directa y mano de obra directa que los vean en las clases anteriores para que puedan saber cómo construir, por ejemplo, un sistema de inventario PEX y cómo construir un sistema de promedio ponderado y cómo construir un sistema también que calcule la materia prima directa de una fábrica y que finalmente eso se vea reflejado en el informe de costos. Recordemos también que este informe de costo ya tiene los 3 informes por cada uno de los departamentos, tienen un informe por cada uno de los departamentos y que ya tiene todas sus fórmulas debidamente estructuradas para que calcule el costo de cada uno de los departamentos y vaya acumulando el costo para que finalmente se determine el costo de la materia prima por unidad, el costo total de la materia de los inventarios de producto terminado, que está aquí en este valor, y el costo unitario de cada uno de esos productos ya con el costo acumulado. Bueno, ¿cómo entonces construir un sistema de costos indirectos de fabricación y vincularlo al sistema? Bueno, la pregunta sería esa, y aquí tenemos en esta hoja que dice CIF tenemos ese sistema. Entonces lo que vamos a hacer es construir hoy una hoja así que haga un cálculo de todos esos CIF y los distribuya en todos los departamentos. Mire que aquí yo ya tengo la distribución por cada uno de los departamentos, ¿ya? Entonces simplemente sería vincular estas celdas allá en el sistema. Si yo me voy acá al sistema, si yo veo aquí, dice que la celda que se referencia es CIF F16, entonces simplemente es la CIF F16, que es esta celda donde yo estoy parado, CIF F16. Bueno, pero entonces, ¿cómo construir toda esta tabla? ¿De dónde salen todas esas fórmulas? Y hay algo también muy importante en este sistema, que es esta celda que está aquí, que me dice tipo de tasa. Entonces, si yo cambio el tipo de tasa, miren que todos estos valores van a cambiar. Entonces, si yo cambio aquí tipo de tasa, observen en los totales, todos esos valores van a cambiar. Entonces, donde yo me vaya, cambio el tipo de tasa y cambian todos los valores, pero este valor que está aquí, que es la suma de los 3, no cambia. O sea, cambian todos los valores de las columnas, pero al final la suma total de los CIF que yo voy a distribuir no cambia, y esa es la magia
de este sistema. Entonces, que yo pueda escoger la forma en que lo distribuyo, ese SIF, dependiendo del valor que voy a distribuir, pero finalmente el valor total no va a cambiar, sino que lo que va a cambiar es el prorrateo por como el cual se distribuye en cada uno de los departamentos, las tasas. Esas tasas para distribuir el costo indirecto de fabricación se conoce como tasas de distribución. La pregunta sería cómo calcular las tasas de distribución. Para eso entonces vamos a construir este cuadro que está aquí. Este es el cuadro clave, y luego construir ese cuadro vamos a construir este otro. Una cosa para tener en cuenta es que yo debo, antes de comenzar la construcción de esto, tener una lista de todos los costos indirectos de fabricación que voy a distribuir. O sea, todos aquellos costos que son transversales a la producción y que de alguna u otra manera tienen que ver con la producción, pero de manera indirecta, como por ejemplo el costo de la mano de obra indirecta, ¿ya? Por ejemplo, aquí está jefe de bodega. El salario del jefe de bodega está ahí, 4.500.000, y ese salario lo puedo distribuir. Ese salario, ¿cómo lo distribuyo? Pues lo más seguro es por un driver o por una tasa tipo, ¿ya? La tasa, el tipo de tasa que yo, por el cual voy a distribuir este valor de SIF, pues si es mano de obra, pues son horas trabajadas, ¿ya? Pero ¿con qué tipo de tasa, por ejemplo, distribuyo la vigilancia? Digamos que yo pague 1.500.000 de vigilancia por una bodega donde tengo mi fábrica. ¿Cómo distribuyo eso? Pues lo más seguro es que lo distribuye por metros cuadrados, o sea que entre más grande sea el departamento, ¿ya? Entre más grande sea el departamento, entonces ese departamento va a consumir más costo. Analicemos este para que entendamos todos los demás. Entonces, si yo gasto en el aseo de la fábrica 1.200.000 pesos, ¿cómo distribuyo ese 1.200.000 pesos entre los diferentes departamentos? Lo primero que tengo que determinar es el tipo de drivers que voy a utilizar para hacer esa distribución. Entonces, aquí están diferentes tipos de drivers. Lo más seguro es que ese aseo, entre más grande sea el área para asear el departamento, pues más costo absorbe, porque más tiempo se requiere para asearlo y más materiales de aseo se requieren. Entonces, es lo más lógico, por lo tanto, los metros cuadrados serían los más adecuados para hacer esa distribución. Aquí entonces existen en este cuadro unas tasas que ya están predeterminadas para hacer la distribución, que ahorita vamos a ver de dónde salen. Entonces, si yo cambio a metros cuadrados, va a decir que la tasa predeterminada es 27.03 para preparación, 32.43 para centrifugado y 40.54 para envasado. ¿Ya? Esas tasas yo ya las he predeterminado. ¿Listo? Y el valor que está calculado ahí, pues simplemente es el valor que voy a distribuir, el 1.200.000 por cada una de esas tasas. Entonces, para preparación sería el 1.200.000 por 27.03, y así sería para todos los demás, multiplicarlos por su respectiva tasa. La pregunta entonces es, ¿de dónde salen esas tasas? Para saber de dónde salen esas tasas, entonces se construye un cuadro o una tabla en donde estén contenidas esas tasas para hacer la distribución.
Para que funcione debidamente todas las fórmulas tiene que estar construido como lo muestro aquí en pantalla. En la primera parte están los títulos de cada uno de esos tipos de drivers. Por ejemplo, este driver se llama metros cuadrados, esta unidades producidas, horas trabajadas, valor de mano de obra directa, horas máquina y número de trabajadores. Podrían haber otros drivers, pero yo voy a utilizar estos 6 que son los más utilizados en la contabilidad globalmente. Luego coloco un índice que me determina cada uno para poderlos enlazar en las fórmulas. Entonces los metros cuadrados le vamos a colocar 1, el siguiente 2, 3, 4, 5 y 6. Luego en la tabla vamos a clasificar cada uno de esos drivers por los diferentes departamentos. Aquí coloco departamento 1, 2 y 3, pero podría ser 10, 20 departamentos dependiendo de los que yo tenga, y aquí le colocaría los nombres respectivos. Es más, aquí podemos, por ejemplo, colocarle los diferentes nombres que ya tiene nuestro sistema, ¿no? Para que quede más coherente, más real, ¿no? ¿Listo? Bueno. Pero ¿cómo calculo la tasa para hacer la distribución? Por ejemplo, en metros cuadrados, ¿cómo sale que cuando determino que voy a hacer un driver por metros cuadrados, aquí salga un 27% para preparación, un 32% para centrifugado y un 40% para envasado? ¿De dónde sale? Que son estos mismos valores que están aquí. Pues muy fácil. Eso es una cosa muy elemental, y si es metros cuadrados, entonces yo tengo que determinar cuántos metros mide cada área. En este ejemplo yo he dicho que el área de preparación mide 100 metros cuadrados, el de centrifugado mide 120 metros cuadrados y el envasado 150 metros cuadrados. Aquí hay que ir, si yo estoy en la vida real, tengo que ir a esos departamentos y medir las áreas con un metro para determinar cuánto miden. Listo. Y si están distribuidos si no están, digamos, juntos todas esas áreas, pues entonces tendría que ir por cada una de las partes que compone, por ejemplo, el área de preparación, y medir cada una de las partes y luego sumarlas para ver cuánto da. Finalmente tengo que sumar todas esas áreas, ¿ya? Las sumo. Entonces toda la fábrica en todos los departamentos me mide 370 metros cuadrados. ¿Y estas tasas cómo salen? Pues simplemente determinando la tasa para cada una. Entonces divido los 100 metros sobre el total, sobre el área total de la fábrica, y eso me da 27.03. Y aquí divido 120 metros por el total, y aquí 150 metros por el total. Si yo sumo todos esos porcentajes, pues me tiene que dar un 100%. Como hice esto, así debo hacer todos los demás drivers, ¿ya? No expliquemos todos porque pues todos son lo mismo prácticamente. Entonces aquí, unidades producidas, yo tengo que determinar cuántas unidades se produjeron en preparación, cuántas en centrifugado y cuántas en envasado. Yo aquí tengo que basarme en estadística para determinar el promedio, porque pues seguramente cuando yo voy a aplicar estas tasas yo no tengo el total de las horas de las unidades producidas en ese momento, porque todavía la producción no ha terminado. Entonces lo más seguro es que yo tenga que utilizar la estadística. Entonces en promedio, ¿cuáles las unidades que produce preparación, centrifugado y envasado respectivamente? Y luego hacer las diferentes divisiones, calcular el total, pues obviamente la suma de todos, ¿cierto? Y luego calcular
las diferentes proporciones de cada uno. Yo también podría tener un sistema que me calculara esto al final de todo el proceso y colocar aquí las diferentes unidades producidas totalmente por cada uno de los departamentos, pero eso tendría que suceder al final del proceso productivo. Por eso es mejor tener un estándar, ¿no? Una tasa se llama tasa predeterminada porque se basa en estándares ya predefinidos estadísticamente. Igualmente horas trabajadas, en promedio cuántas son las horas trabajadas en cada uno de los 3 departamentos. La mano de obra en promedio cuánto se gasta de mano de obra en cada uno de los departamentos. Horas máquinas en promedio cuántas horas máquinas trabajan las máquinas de cada uno de los departamentos. Y número de personas en promedio que existen en cada uno de los departamentos. Todos esos drivers habría que calcularlos de esa manera. Bueno, una vez yo tengo todo este cuadro así construido, entonces yo ya comienzo a construir este que está aquí. Este que está aquí pues es muy fácil también construirlo. Tiene unas fórmulas que las vamos a explicar un poquito pues digamos no complejas sino nuevas, que la gente de pronto del común casi no conoce, pero nada del otro mundo. Simplemente entonces se coloca la lista de los costos indirectos de fabricación que voy a distribuir, los respectivos costos totales de esas cuentas que voy a distribuir, y aquí comienza la programación de este sistema. Noten ustedes que aquí hay un combo de desplegables. Entonces estos combos desplegables tienen estos valores que están aquí. Para que funcione perfectamente, yo tengo que sacar esto de manera exacta como está escrito aquí, ¿ya? Para que pueda hacer una búsqueda en la tabla y esa búsqueda no se equivoque. Para que no se equivoque, entonces se construye una lista de todos los nombres exactamente. Entonces, ¿cómo la construyo? Pues simplemente apunto a cada una de las celdas, ¿cierto? Aquí apunto a N2 donde está metros cuadrados, y aquí apunto a P2, y aquí apunto a PR, y así sucesivamente hasta que construya mi lista, ¿ya? Y aquí, para enlazarla a esa lista, pues ya habíamos visto esta fórmula, pero recordémosla. Simplemente me voy a datos, me voy aquí donde está este campito con un chulito que se llama validación de datos, ¿cierto? Le doy clic ahí, selecciono lista, mire que aquí hay varias opciones, pero selecciono lista, y aquí entonces me voy a esta parte y selecciono la lista que quiero que salga ahí. Aquí puedo tener cualquier tipo de lista, ¿cierto? Pero en este caso voy a seleccionar esto. Entonces le doy Enter y ahí se me va a guardar, entonces se va a visualizar esa lista, ese rango de celdas que yo seleccioné. ¿Ok? Para que todo quede copiado hacia abajo, pues simplemente selecciono y copio esos valores hacia abajo. ¿Listo? Bueno, una vez tengo seleccionado, entonces puedo ir a cada uno y determinar ya con precisión, de acuerdo a las políticas contables predeterminadas también, cuál es el driver que voy a utilizar para distribuir cada una. Eso no es que yo lo vaya a hacer hacia la loca, ¿no? Eso tiene que haber una política por escrito en donde diga la depreciación se va a distribuir a través de, por ejemplo, horas máquina, ¿cierto? Por lo general la depreciación de la planta se distribuye a través de horas máquina. Si hay algún criterio, un consejo para todos, si hay algún criterio muy complicado para poder determinar cómo distribuirlo, si no es una cosa que sea como lógico, por ejemplo, distribuir el servicio de agua. ¿Cómo distribuyo el servicio público de agua que se gasta en una fábrica? ¿Ya?
Entonces, yo podría distribuirlo, por ejemplo, por el número de trabajadores, porque se supone que entre más trabajadores existen, pues más existe en un departamento, pues ese departamento va a consumir más servicio público. Pero digamos que si esa relación de ese costo CIF no está muy clara, lo más recomendable es que se utilice las horas trabajadas. Las horas trabajadas en últimas es el drivers que se puede utilizar como comodín, puede servir para distribuir todos los CIF cuando no existe otro criterio más adecuado para hacerlo. Bueno, muy bien. Entonces esta columna ya la tenemos clara cómo se programa. Esta columna que dice ID, pues simplemente está el ID que corresponde a ese tipo de tasa que yo selecciono. Entonces, si yo selecciono hora máquina, mire que si yo selecciono metros cuadrados, mire que se me coloca 1. ¿Por qué? Porque el ID es 1. ¿Cómo hago para que se coloque 1 automáticamente? Si yo selecciono otra, por ejemplo, unidades producidas, se coloca 2. ¿Cómo hago? Pues utilizo la fórmula buscar, pero no buscar B, que ya la hemos estudiado, sino una fórmula que se llama buscar H. Buscar B significa buscar verticalmente y buscar H significa buscar pero horizontalmente. Horizontal. Entonces es la misma dinámica, ¿cierto? Pero lo único que cambia es que la matriz es horizontal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar el nombre del tipo de tasa, o sea, este que está aquí. Este que está aquí lo vamos a buscar. ¿Dónde lo vamos a buscar? En el rango que está seleccionado aquí en rojo. Y finalmente, ¿qué valor nos vamos a traer? Aquí nos dice que la 2, la fila 2, ya no es la columna sino la fila 2. ¿Ya? La fila 2, ¿cierto? Y le damos 0 como criterio de comparación y finalmente le damos Enter. Y así construimos esta fórmula de buscar H. La tercera fórmula que está ahí, mire que es una fórmula larga, pero no se asusten, es una fórmula sencilla, simplemente que es larga de hacerla. ¿En qué consiste esta fórmula? Pues consiste en que si es una fórmula que llama elegir. El primer criterio de elegir es D5, o sea, quiere decir el ID que yo he construido. Entonces, dependiendo a ese ID que es D5 en esta fórmula, quiere decir que ese ID puede ir del 1 al 6. Entonces, dependiendo de ese ID, él va a elegir todos estos valores que están aquí, del 1 al 6. O sea, va a elegir O4, S4, perdón, O4, Q4, S4, U4, W4 y Y4. ¿Eso a qué corresponde? Pues corresponde a estas celdas que están ahí. O sea que cuando se selecciona uno, cuando se selecciona, por ejemplo, metros cuadrados, porque la celda es 1, el elegir es igual a 1, entonces él va a elegir el primer criterio de esa lista. ¿Ya? Si fuera 2, si el criterio de elección fuera 2, él va a elegir el segundo elemento. Si fuera 3, va a elegir el tercer elemento. Si fuera 4, el cuarto. Si fuera 5, el 5. Si fuera 6, el 6. Y así sucesivamente. Así funciona elegir. ¿Ya? Y finalmente cierro paréntesis. Eso es la fórmula más compleja que tiene eso. Una vez lo tenga así, lo copio hacia abajo, ¿ya? Para que se copie en todas las fórmulas. Aquí hay otra fórmula a elegir. Entonces es muy fácil, para no tenerla que escribir toda. Mire que borrémosla y fácilmente la vamos a volver a reconstruir. ¿Qué hago? Pues selecciono la fórmula que está aquí, la copio y me voy acá y la pego.
tal cual. Pero note que cuando la pego, se me pega con 4. Se me pega... Perdón, hagámoslo otra vez porque se me borró. Entonces, selecciono esto, lo copio, ¿cierto? Y selecciono esto aquí y lo pego acá. ¿Ya? Entonces se me copia exactamente igualita, pero yo necesito que no me busque la fila 4, sino que me busque la fila 5, ¿ya? Sino que me busque la fila 5 que está aquí. Y este elegir, pues va a ser el mismo, el de 5, ¿cierto? Pero que ya busque en la fila 5, porque necesito que me busque estas filas que están acá, correspondientes al departamento de centrifugado. Entonces cambio esto por el 5. Cambio esto por el 5. Donde diga 4 le coloco 5. Listo. Y le doy enter. Y luego, estando así, lo pego hacia abajo y nos queda reconstruida mi fórmula. ¿Cómo sé que está bien? Porque el valor total del costo, si yo cambio algún elemento, ¿cierto? Algún driver, se cambian todos los valores, pero no cambia el valor total. Esa es una forma de cuadrarlo. Ese valor total tiene que ser igual a este total que está aquí. ¿Ya? Y así yo sé que mi distribución está perfecta. ¿Cómo hago el tercero? Exactamente lo mismo. Lo copio y en vez de 4, cambio aquí por 6, porque la fila 6 es donde están las tazas para el envasado. Y así construyo todas las tazas. Los valores de cada uno, ¿cómo salen? Ya lo había dicho. Multiplico el costo que voy a distribuir por la respectiva taza. Entonces, en preparación voy a distribuir ese costo por esta celda que está aquí, ¿ya? Y en centrifugado voy a multiplicar el mismo costo, pero por su respectiva taza, y en envasado igualmente. Y en cada uno los copio hacia abajo, y acá en esta celda lo que hago es totalizar cada una. Totalizar cada una. Es muy fácil. Y luego finalmente pues hago una suma de las tres, y esa suma de esas tres debe ser igual a la suma de todos los costos que estoy distribuyendo. La magia de esto, ya lo repito, es que no importa el driver que usted utilice, él va a cambiar todos los costos de los tres departamentos, pero no va a cambiar el valor total a distribuir, que eso es en última lo que usted quiere hacer, ¿no? Distribuir un costo total de unos costos indirectos de fabricación, distribuirlo de la manera más precisa por cada uno de los departamentos. Una vez usted tenga esto, entonces lo que hace es irse a su informe de costos y vincular esa celda. Por ejemplo, vamos a vincular simplemente esa celda con su respectivo costo. Entonces simplemente aquí le doy que el CIF de preparación es igual a, me voy a la hoja de CIF y señalo preparación, y listo. Ahí ya me queda el respectivo CIF, le coloco su tasa de terminación correspondiente. Esa sí pues tiene que estar determinada por algún control dentro de la fábrica, casi siempre puede ser un control manual o a través de sensores, y así se determina. Para el CIF, ¿qué es lo recomendable? Que pueda ser la misma tasa de la materia prima o la misma tasa de la mano de obra directa. Yo seleccioné aquí, en este ejemplo, la misma tasa de la mano de obra directa. ¿Listo? Y por lo tanto, el porcentaje de la tasa de los costos de conversión, la tasa de determinación de los costos de conversión, puede ser el promedio de esos dos valores. ¿Ya? Y ese promedio de esas dos tasas es el que utilizamos acá en todos nuestros informes de costos para poderlos calcular.
Bueno amigos, ya sabemos cómo articular nuestro sistema de costos con los costos indirectos de fabricación. Así ya hemos construido todo un software, un sistema muy robusto que integra tres herramientas que funcionan perfectamente con los informes de costos por procesos. Hemos desarrollado el módulo de materias primas, un módulo de mano de obra y un módulo de costos indirectos de fabricación. Todos estos módulos reportan información a otro módulo final que es el que se encarga de generar los informes por departamentos de los costos acumulados. Bueno amigos, nos vemos entonces en la próxima clase. Gracias.